Buenos días, clase. Como veis, hemos cambiado el formato de vídeo porque en esta ocasión lo voy a grabar por medio de una presentación PowerPoint donde voy a poder ir comentando las diapositivas, ¿vale? La razón es porque creo que lo vais a ver mucho más claro que si me pongo en la pizarra, ¿vale? Con esto de las tablas de verdad, va a ver que hacer muchas, pues precisamente tablas con filas, muchas líneas y al final puede verse un poquillo mal, creo yo, en las pizarras que tengo aquí, que son además muy pequeñitas. Y entonces creo que ya os digo que lo veréis todo mucho mejor por medio de la presentación, ¿vale? Empezamos este nuevo apartado, tablas de verdad. Vais a ver que vamos a necesitar dos presentaciones para ver cómo plantear esto y al principio os va a sonar todo un poco raro, ¿vale? Hasta que no empecéis a aplicarlo, hasta que no veáis el sentido de todo esto en conjunto, pues ya os digo que le vais a encontrar, eh, o sea, las vais a ver venir sin entender muy bien qué es lo que estamos haciendo, ¿vale? Hasta que no lo empecemos a aplicar. Os pido que tengáis un poquito de paciencia, vamos a ir poco a poco, os voy a dar los rudimentos, ¿vale? Para cómo hacer las tablas de verdad, ya os digo, en esta sesión y la siguiente, y ya a partir de ahí vamos a poder practicar y hacer nuestra primera tabla de verdad y vais a ver que esto es muy mecánico, ¿vale? Mucho más mecánico que la formalización, no tiene nada de interpretación, ¿vale? Esto es saber hacerlo y punto. ¿Vale? Y es bastante mecánico, ¿eh? O sea que una vez que le cogéis el rollo, vais a ver que es sencillo. Así que venga, empezamos la presentación. Vale, lo primero es saber qué es una tabla de verdad, ¿vale? Con la tabla de verdad, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues lo que vamos a hacer es lo que veis ahí, ¿no? Calcular bajo qué condiciones una argumentación es verdadera o es falsa, ¿vale? Ya hablamos al principio del tema sobre la diferencia entre validez y veracidad, ¿vale? Una argumentación puede ser válida porque su estructura lógica sea perfecta, ¿vale? La vamos a ver dentro de un momentito en el ejemplo que os voy a poner, y no por ello tiene que ser verdadera, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer con la tabla de verdad es precisamente ver cuándo esa argumentación sería verdadera y cuándo no. Voy a ir desconectando la cámara, ¿vale? Para conectarla, o sea, para dejar solo lo que son los pantallazos y así que yo no tape ninguna frase ni nada de lo que venga por ahí, ¿vale? Sí, a partir del siguiente pantallazo ya no estará la cámara. Como decíamos, con las tablas de verdad lo que vamos a hacer es calcular bajo qué condiciones una argumentación es verdadera o es falsa, ¿vale? Imaginemos esta argumentación. Ya hemos hecho formalizaciones de argumentación y nos quedan de esa forma, ¿verdad? Siempre una serie de premisas unidas con i que se unen a la conclusión por una flecha, por una implicación, ¿no? En este caso, como premisas tendríamos primera premisa P entonces Q, segunda premisa simplemente P y la conclusión Q, ¿vale? ¿Es esta argumentación verdadera siempre? ¿Lo será si P es verdadera pero Q es falsa? ¿Lo será si P es falsa pero Q verdadera? Pues esto precisamente es lo que hacemos nosotros con la tabla de verdad. Ver bajo qué condiciones una argumentación va a conservar su veracidad o va a pasar a ser falsa. ¿Vale? Para aprender a hacer tablas de verdad debemos saber dos cosas. ¿Vale? La primera, que es a la que vamos a dedicar nosotros esta presentación, conocer la tabla de verdad básica de los conectores, ¿vale? Es decir, los conectores que hemos visto y los símbolos de la lógica, el no, el y, el o, el sí entonces, el sí, solo sí entonces, tienen una norma, digamos, fija, una tabla de verdad fija que le corresponde, ¿vale? Es decir, esos conectores dan un valor de verdad o de falsedad dependiendo de la verdad o falsedad que tengan las proposiciones a las que unan, ¿vale? Y esas tablas de verdad básicas son indispensables para poder hacer ningún cálculo en tablas de verdad y por lo tanto es lo primero que vamos a ver en esta entrada, ¿vale? Como segunda cosa, y no menos importante también, es aprender a diseñar una tabla de verdad a partir de una argumentación dada. Vais a ver que la tabla de verdad va a tener más filas o menos filas, por ejemplo, es decir, voy a tener que asignar más valores de verdad o de falsedad a las proposiciones dependiendo de las combinaciones que pueda haber entre ellas. Por lo tanto, no es lo mismo tener una argumentación que tiene tres proposiciones, P, Q y R, una que tenga solo dos, P y Q, a una que tenga seis proposiciones, ¿vale? P, Q, R, S, T, U, V. Nunca vamos a poner tablas de verdad muy grandes, porque si no salen un montón de filas. Ya veréis que la cosa aumenta exponencialmente, ¿vale? La norma es 2 elevado a n, ¿vale? 2 elevado a n siendo n el número de proposiciones que tenemos. Si tenemos una sola de letra, pues 2 elevado a 1 solo tendría dos filas. En cuanto tengo dos letras, P y Q, ya tendría 2 elevado a n, 2 elevado a 2, 2 por 2, 4. Imaginaos, con tres letras ya es 2 por 2, 4, por 2, 8. Nada más que tengo cuatro letras, 2 por 2, 4, por 2, 8,
16, a la siguiente 32, 64, 128, a las pocas letras ya tendría un montón de filas, ¿vale? Por lo tanto, nunca vamos a meter tantas proposiciones como para tener tantas filas, ¿vale? Esto os lo recordaré porque es importante para aprender a diseñar una tabla de verdad en la siguiente presentación, pero es bueno que ya lo vayáis sabiendo, ¿vale? Porque ahora vamos a ver ya mini tablas de verdad con los conectores. Vale. Como os digo, lo que nos vamos a centrar es en esto, conocer la tabla de verdad básica de los conectores, ¿vale? Y en los siguientes pantallazos lo que vamos a ver es eso, bajo qué condiciones una negación, conjunción, disyunción, implicación o coimplicación cualquiera es verdadera o falsa, ¿vale? Y veréis también que debajo de cada tabla de verdad básica os he puesto una frase. Conociendo esa frase, podéis vosotros diseñar la tabla de verdad en un momentito, ¿vale? Solo conociendo esa frase. Venga, vamos al lío. Cuando hablamos de la negación, la tabla de verdad de la negación es muy sencilla. Como veis, en la tabla solo tenemos realmente una proposición que es A y esa misma proposición negada, no A. Lo que me dice la tabla de verdad de la negación, como veis aquí abajo, es que una proposición negada siempre tiene el valor de verdad contrario al de esa proposición sin negar. Es decir, que si yo tengo A verdadera, pues no A será falsa. Si A es falsa, no A será verdadera, ¿vale? Otra manera de decirlo es que con la negación siempre obtenemos el valor contrario del que tenga la proposición, ¿vale? Si es verdadero, pues negado será falso. Si es falso, negado será verdadero. Muy sencillito. Como os he dicho antes, las tablas de verdad tienen tantos valores como... o sea, tantas filas vamos a hacer en nuestra tabla como dependiendo de las proposiciones que tengamos. En este caso, como es solo una proposición, una letra A, ¿vale? Ya sabéis que el no cuenta como una nueva proposición. El no es un símbolo que está afectando a esa proposición. Pero aquí solo tenemos una letra. Contamos cuántas letras diferentes tenemos. Pues, como os he dicho antes, la formulita es 2 elevado a n. Pues como tenemos una única letra, 2, ¿vale? Solo dos filas. En las siguientes tablas ya veréis que tenemos que unir como mínimo dos proposiciones diferentes y por lo tanto ya va a ser 2 elevado a 2. Tabla de verdad de la conjunción. ¿Veis? Lo que os he dicho justo en el pantallazo anterior. ¿Cuántas filas tenemos aquí con valores de verdad y falsedad? 4. ¿Por qué? Porque tenemos dos proposiciones diferentes. A y B. 2 elevado en este caso a 2. ¿Vale? Que es igual a 4. ¿Vale? ¿Cuál es la tabla de verdad de la conjunción? Es decir, ¿bajo qué circunstancias una conjunción es verdadera? Súper sencillo. Una conjunción solo es verdadera cuando sus dos términos, cuando sus dos proposiciones son verdaderas. En todos los demás casos, como veis, es falsa. Solo es verdadera cuando las dos proposiciones que una sean verdad. O todas las proposiciones. Imaginemos que tuviésemos aquí A y B y C y D. ¿Vale? Pues cuando todas fuesen verdaderas, solo en ese caso es verdadero. ¿Por qué? Porque si estoy diciendo que tengo un perro y un gato, eso será verdadero si efectivamente tengo un perro y un gato. Si vais a mi casa y tengo perro, pero no tengo gato, os he mentido. Si vais a mi casa y tengo perro y no tengo gato, os he mentido. Si vais y no tengo perro, pero sí tengo gato, os he mentido también. Y si vais y no tengo ni perro ni gato, pues os he mentido, ¿vale? Como veis aquí, una conjunción solo es verdadera cuando sus dos términos son verdaderos. Sencillo. Pasemos a la de la disyunción. Bien, la tabla de verdad de la disyunción. Como veis, bueno, no vamos a volver a hacer el cálculo de 2 elevado a n porque esto va a ser así siempre, ¿vale? En todos los pantallazos que nos quedan, como vamos a tener dos proposiciones, pues sería 2 por 2, 4, ¿vale? Siempre vamos a tener 4 filas, así que no lo volvemos a decir más, ¿vale? En el caso de la disyunción, si os fijáis, tenemos como una tabla de verdad inversa a la de la conjunción, ¿no? Si la de la conjunción solo podía ser verdadera en un caso, cuando los dos términos eran verdaderos, el caso de la disyunción es solo puede ser falsa en un caso, cuando sus dos términos son falsos. Si los dos son verdaderos, es verdadero. Si uno es verdadero y el otro es falso, es verdadero. Y si uno es falso y el otro es verdadero, es verdadero. ¿Vale? Aquí suele traer cierta confusión el hecho de que también sea verdadera la disyunción siendo
siendo siendo las dos verdaderas, ¿no? Porque dice, bueno, si me está diciendo A o B, o voy al cine o voy al teatro, ¿cómo va a ser verdadera al ser verdadera las dos? Si he dicho que o una cosa o la otra. La explicación de eso es que cuando utilizamos en lógica el símbolo de la disyunción universal, que es el que usan la mayoría de lógicos y el que se usa casi siempre, esta disyunción se llama disyunción inclusiva. Quiere decir que no excluye la posibilidad de que las dos cosas sean ciertas. ¿Vale? Es decir, tú imagínate que estás diciendo, oye, iré, si tengo tiempo o dinero, lo haré. Claro, pero porque al final tengas las dos cosas no vas a dejar de hacerlo, no tiene sentido. Mejor para ti sería tener las dos cosas, ¿vale? Una disyunción puede ser incluyente, puedes estar no excluyendo la posibilidad de que las dos se den a la vez. Existe otro símbolo que es el de la disyunción excluyente, que sería este. ¿Vale? Que nosotros no lo vamos a ver, no lo vamos a utilizar, que se utiliza muy poquito en lógica, y si hiciésemos la tabla de verdad de la disyunción excluyente, entonces que los dos términos sean verdaderos, sí sería falso, pero no es el caso, ¿vale? Así que olvidaos de ese signo, y nuestra tabla de verdad de la disyunción es esta. La tabla de la verdad de la implicación, ¿vale? Aquí solo tenemos un caso en el que una implicación también pueda ser falsa. Solo es falso bajo una condición, que es esta, ¿vale? Una implicación solo es falsa cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Es decir, cuando lo que está antes de la flecha es verdadero y lo que está después de la flecha es falso, entonces solo en ese caso es falsa. Si las dos son verdaderas, verdaderas, y si el antecedente es falso, siempre será verdadera, independientemente de cómo sea el consecuente, ¿vale? Ya sea el consecuente verdadero o falso, si el antecedente es falso, siempre va a ser verdadera, ¿vale? Entonces lo importante es saber esta condición, ¿vale? Daos cuenta de que la implicación, como os digo siempre, es el principio de causalidad, ¿no? Es el principio causa-efecto. Si A, entonces B. Lo que quiere decir es esta relación, si es verdadera, siempre que se dé A, se tiene que dar B. Por lo tanto, si se da A, es verdadero que se da A, pero es falso que se dé B, entonces, y solo entonces en ese caso, la implicación sería falsa. Porque lo que nos está diciendo esta relación es que siempre que se dé A, esto tiene que ser automático. Siempre que se da A, ¡pum!, directamente deberíamos de tener B. Si se da A y resulta que es falso B, entonces no puede haberse dado la relación de implicación, ¿vale? Entonces, una implicación solo es falsa cuando su antecedente es verdadero y su consecuente es falso. Y finalmente tenemos la tabla de verdad de la coimplicación, que sería la E, aquí hay una errata porque se vuelve a repetir D, ¿vale? Que como veis tiene dos valores de verdad y dos valores de falsedad, ¿vale? ¿Cuándo es una coimplicación verdadera? Cuando sus dos términos son iguales, ya sean verdaderos los dos o falsos los dos, entonces verdadera. Y si tenemos v y f, si tenemos un valor y otro, entonces será falsa, ¿vale? La aplicación es que si solo sí A entonces B es equivalente a decir A entonces B y B entonces A. Como veis, los términos A y B se intercambian en su posición de ser antecedente y consecuente. Y como hemos dicho antes, en una implicación, si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, A entonces B quedaría así. Y si lo que tenemos es B entonces A, tendría que B es el antecedente verdadero y A el consecuente falso, ¿vale? Y siempre que tengamos V y F en una implicación, tendríamos un valor de falsedad. Esa es la explicación lógica de por qué en estos dos casos es falso, ¿vale? Pero vamos, la explicación sencilla, como ya hemos dicho, es que si los dos términos son verdaderos o falsos, entonces verdaderos, es decir, si son iguales, y si son diferentes, difieren en su valor de verdad o falsedad, entonces serán falsos, ¿vale? Y con eso ya habríamos visto todas las tablas de verdad de los conectores, las tablas de verdad simples, las básicas, ¿vale? Como no podemos todavía operar, pues no hay ejercicio, ¿vale? Todavía no ponemos ningún ejercicio de tablas de verdad, ¿vale? Así que baste en esta sesión con haber visto esta presentación. Yo os aconsejo que os hagáis ya una chuletilla, que cojáis un folio y os apuntéis estas tablas de verdad básicas y que las tengáis al lado para cuando vayáis operando. Al final se os van a quedar en la cabeza y os las vais a saber de memoria, ¿vale? Pero al principio pues tendréis que ir mirando para recordar su valor, ¿vale? Pues nada, hasta la siguiente presentación. Chao, chao.